Vos fíjate qué interesante, ¿no? Esto de la economía social, ¿eh? Estamos acá con Marcelo Alegría, abogado, gracias por venir, Marcelo, muy amable, y Carlos Gaskin, las dos personas nombradas en el informe, a ver si estoy bien, director de la Cátedra Libre de Economía Social. Gaskin, ¿está bien? Carlos Gaskin. Bien. Gracias por venir también, muy amable. ¿Qué es lo que hacen? A ver, cuénteme particularmente, porque esto de aplicar la economía a poder dar una mano ante la situación de crisis me parece más que interesante. Cuénteme. Sí, bueno, sí. La economía social, primeramente, es como ayer lo explicábamos en la apertura de la Cátedra Sí. Libre pertenece a la Universidad Nacional de La Plata, es un camino intermedio entre el libre mercado, conocido como la economía más o menos formal, y el intervencionismo estatal. Existen diversas formas asociativas, como son las cooperativas, las mutuales, que vienen de arraigo histórico. No voy a hacer un recorrido largo de la historia, pero tienen su punto en el Montepío, en las ayudas que ha habido para la gente, en las sociedades donde la gente prioriza no el mercado, sino prioriza el valor de las personas. Esa es la utilización. ¿Cómo se obtiene eso? A través de las distintas herramientas que están institucionalizadas y están arraigadas en nuestro tiempo, y cómo se diversifican a través del trabajo, la prestación de servicios, el otorgamiento crediticio, las sociedades también de este tipo de carácter de seguros. Tiene una formación de antaño entre nosotros, del siglo XIX. Ha sido regularizada a través de distintas leyes y hoy representan un brazo muy importante de la economía, porque tiene aproximadamente el 8% del PBI, está regido por esta economía que no es una economía 8% informal. es mucho. Es muchísimo, es muchísimo. Hay 14 millones de personas, ayer dicho por el propio presidente del INAES, Marcelo Coro, que está vinculada a la actividad de cooperativas y mutuales. Claro que Entonces sí. esto es muy importante. Muchas veces hay un desconocimiento. ¿Y qué puede hacer? A ver, es que yo tengo desconocimiento, directamente. No tengo problema en reconocerlo. Bueno, pero ha participado en porcentajes más altos en la economía del país, ¿no? No estamos viviendo un auge de la cooperativa en este momento, por ejemplo. ¿Qué se puede hacer mediante una cooperativa? Porque yo me acuerdo, ¿saben cuándo me acuerdo? De 2001, ¿no? Se hablaba mucho de la porque cooperativa. es verdad, los malos momentos son los que generan. Fines de la década del 80. Mirá que lamentablemente. importante, yo agrego para la lectura del momento, ¿no? Hoy veía una fábrica tomada por unos despidos y en realidad hasta hace unos años, no hasta el día de hoy, hace bastante más atrás, pero hasta hace unos años en Argentina, casi el primer planteo que aparecía de parte de los trabajadores era formar una cooperativa, autogestionar, ¿no? Avanzar, recorrer ese paradigma. Eso se ha abandonado y esto yo debo admitir que no es algo que pasó en los últimos 5 meses, es algo que ha perdido fuerza. Probablemente porque nos hemos ido alejando de las crisis, ¿no? Pero ¿se acuerdan ustedes de ese momento? Yo para sacarlo del 2001, es mucho más reciente. Una compañía, una empresa de cualquier tipo, se caía por problema económico, los trabajadores decían, formemos una cooperativa. Y Marcelo, ¿qué es lo que haría? Perdón, no, pero digo, porque me interesa también qué es lo que hace usted, o de qué forma yo que no entiendo nada de esto, digo, usted me podría asesorar, por ejemplo, a mí para armar una cooperativa. Sí. Nosotros nos reunimos un grupo de abogados que ejercemos la profesión con una visión, primero teniendo un conocimiento de lo que sucede en la periferia de la ciudad. Recién estaba el representante de los trabajadores de tierra. Sí. Y en la periferia, en el cordón fruto hortícola de la ciudad, hay una vulneración de derechos terrible, terrible. No hace falta irse al Chaco o a Misiones para ver trabajo que linda con la trata, digamos, la sobreexplotación de entre las mismas comunidades. A nosotros hace años que conocemos esta realidad, no es nuevo, pero bueno, recién ahora hemos podido organizarnos y logramos fundamentalmente el convencimiento de que el camino verdadero para poder ayudar al otro tiene que ver con ir y acercarse y hacer algo real, algo concreto, algo verdadero, y eso no se hace desde el centro. Cierro la idea, desde el centro de la ciudad, eso se hace desde la periferia. Y para estar ahí se nos ocurrió hacer un estudio jurídico móvil para ir y asesorar a la gente que es. Pero puedo preguntar, ahí voy a esa pregunta, porque para que terminar de entender de lo que se está planteando. ¿Qué es una cooperativa y qué es una mutual? Así a grandes rasgos, digamos, pero ¿cómo lo podríamos definir? ¿Cómo lo podríamos describir?
Son unas personas jurídicas que tienen regulación jurídica por parte del Estado, están establecidas, y a las cuales en la cooperativa hay aportes de capitales, pueden haber aportes de trabajo. Acá hablaban bien ante los problemas sociales que ha habido, la constitución de lo que fue en su momento las empresas recuperadas, se le daban un instrumento jurídico que eran las cooperativas de trabajo, y por la misma se podrían llegar a desarrollar toda la misma actividad que tenía una actividad empresarial anterior. ¿Cualquiera puede formar una cooperativa? Cualquiera puede formarla, cualquiera, tiene que ser mayor de edad nada más y ejercer el libre comercio, y con eso ya puede asociarse. Es una forma asociativa en la cual prima el beneficio mutuo. ¿Por qué? Porque las regalías están distribuidas en partes iguales. En el caso de las mutuales son instituciones de carácter jurídico que distribuyen las ganancias en partes equitativas, y los reaseguros le entregan a cada uno de esos asociados una coparticipación. ¿Y qué ventajas puede tener alguien que está dentro de una cooperativa por encima de alguien que no lo está en principio? O sea, ¿por qué alguien elegiría ser una cooperativa? Primero porque está regido por la ley. Claro. Si no, es un trabajo informal. Claro. Está fuera de lo que es el quehacer laboral. Acá, como decía bien el colega, el abogado, él estaba diciendo que van a situaciones de crisis, van a situaciones en las cuales ellos están dando una solución jurídica. Este es un instrumento jurídico por medio del cual se regulan y están dentro de la ley. Bien, eso está bueno. Mariana. Sí, me estaba recordando de algunas situaciones que se habían dado en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, en Trenquelauquen con el frigorífico Indio Pampa, y los trabajadores terminaron formando una cooperativa para poder recuperar, ¿no?, sus fuentes de trabajo. Y también recordaba cómo los servicios, como la luz, en otras zonas de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, más al sur, están dados por cooperativas. Entonces quería preguntarles si eso era viable, porque estamos hablando de zonas del interior con mucha, digamos, una densidad poblacional, digamos, mucho menor. Si eso es posible en ciudades como La Plata, o si es posible en zonas del conurbano. Yo, doctor, sí, a mí me parece que sí, que no solamente que es posible, yo creo que es el vehículo, el aunar manos, el poner cosas en común, es el vehículo, y hoy más que nunca, para lograr un bienestar y mejores condiciones. Mejores condiciones desde el consumo, inclusive, doctor, usted lo va a saber explicar mejor que yo, digamos, cuando se juntan vecinos o productores, en este caso en la ciudad de La Plata, productores fruto-hortícolas se pueden juntar en una cooperativa para ir y comprar más barato, por ejemplo, o se pueden reunir con esta forma asociativa para vender a mejor precio. No es lo mismo negociar 20 productores juntos que negociar un solo productor junto, digamos. Como decían ustedes recién cuando introducían el tema, en momentos de crisis es donde la solidaridad y la comunión empieza a florecer. ¿Estamos en crisis en este momento para ustedes? ¿Ustedes ven que hay un repunte de esta actividad? Porque decía recién Lisandro, el 2001 fue, y yo lo recuerdo, se hablaba mucho de las cooperativas. Y es una lástima que se tenga que llegar a una situación de crisis para que haya una proliferación. Yo escuchaba con atención lo que decía Lisandro haciendo un análisis internacional. Yo tuve la oportunidad hace poco de estar reunido con Francisco. Con el Papa. Con el Papa. Y él nos comentaba su enorme preocupación por dos cosas. Primero, por la gran cantidad de conflictos bélicos que hay en distintos lugares del mundo por pedacitos, que hacía una reflexión, que si juntábamos todo esto, estamos en un nivel de conflicto muy superior a una guerra mundial. O sea, lo planteó como una tercera guerra mundial por pedacitos. Por pedacitos. Un concepto. Y otro concepto que tiene que ver con lo que decía él, es que veía con gran preocupación que la economía se transformó en una economía líquida, no de producción, sino de movimiento de fondos de capitales. Dice que la economía mundial hoy se transformó en un movimiento de fondos y no en un movimiento de producción de bienes. ¿Eso qué genera? Eso genera falta de trabajo, y la falta de trabajo genera exclusión y a mucha gente afuera del sistema. Capital especulativo. No puedo evitar recordar las palabras del concejal Bertolotto en el bloque anterior, en el cual decía, con una tasa del 38%, ¿quién va a venir a invertir a la Argentina? Y nos contó cómo generar $14.000, ¿se acuerdan ustedes? En 3 meses nada más. Sí, ya me guardé el pedacito del programa. Revisionismo del propio programa, me dicen por acá. Está bueno, hacemos revisionismo de nosotros mismos. Bueno, ahí puede estar parte de la explicación de por qué la distancia que ha puesto el Papa con el gobierno de Macri, ¿no? Que es
se visualizó no solo en la reunión que mantuvieron, sino también que ahora va a ir, por ejemplo, Eve Bonafini a visitarlo. Ahí salió Margarita Barrientos que dijo que no lo recibió. ¿Eso habrá sido cierto? No sé, pero creo que no tiene que ver con una cuestión de la Argentina, sino con una visión geopolítica mundial que tiene el Papa, que ve con preocupación el crecimiento de la economía líquida o de la economía no productiva, mientras que Macri representa justamente pero Margarita Barrientos, ese tipo de economía. ¿Margarita qué es? ¿La solidaria neoliberal? No, pero bueno, claramente es una defensora de Macri desde hace muchos años. No la deslegitima su tarea. Eso, político. ¿El Papa qué? El Papa no es un dirigente político. No, pero la política forma parte Acá ayer se armó un lío bárbaro. Tengo 18.000 millones de retweets de Castelo, pero en serio, de cuando dijo de que el Papa debería quedarse, no debería meterse en política, no debería hacer política. Pero es lo que dice Carrió. Si me permiten una opinión sobre eso. Miren, yo recuerdo hace 2 o 3 años, hay una encíclica que se llama Evangelii Gaudium. Yo no soy un gran lector de encíclicas papales, pero esa la estudié. Y lo primero que me craqueó la cabeza, que me hizo un clic, que me desalambró la cabeza fue un concepto. Él empieza haciendo una gran crítica a la iglesia, al funcionamiento de la iglesia, a la estructura de la iglesia. Y a partir de ahí empieza a hacer diferentes críticas. Critica a los curas, critica a la política, hace una crítica, pero no es que critica a la actividad política, hace una crítica al funcionamiento de la política y así con sus sucesivas ramas. También hace un análisis sobre el funcionamiento de los medios. Pero ¿por qué quiero decir esto un poco trayendo lo que vos planteabas? Yo creo que él está haciendo un llamado a todos nosotros, no solamente a la política. Está haciendo un llamado a los medios de comunicación, está haciendo un llamado a los dirigentes eclesiásticos, a los dirigentes gremiales. Está haciendo un llamado como que prende a una todos sirena. a todos nosotros a que nos aferremos, y con esto te cierro la idea, a que nos aferremos a aquello que nos llevó a nosotros a abrazar alguna profesión. A ustedes el periodismo, al economista la economía, a los que estamos en política la vocación política. Hace un planteo de volver a la parte más pura que nos motivó. Y lo que le iba a decir es... Por eso digo que no cierro únicamente en lo político, digamos. Es un como llamado una cosa así hasta general. No iba a decir espiritual, pero no sé, es de adentro, digamos. El Papa en última instancia también es un jesuita, hay que tener la formación que tiene, y como jesuita también tiene un aspecto formativo dentro de lo que es la base de la solidaridad. Sin duda. Muy ligada al cooperativismo. Yo sabía que le iba a preguntar cuando me planteó esto del libre mercado y todo al principio por lo de la cátedra, digo. La Argentina estamos necesitando más economistas sociales, digamos, porque claramente hay una mirada desde otro lado. Y también hay que preguntar si el gobierno anterior tenía una visión de la economía social que no lo tiene porque hay quienes dicen, bueno, también, ojo, el kirchnerismo... Cuesta encontrar un economista que sepa de historia o de sociología. Claro. No tienen contexto, miran los números. Carlos... Bueno, no comparto, pero no importa. No, está bien. Me parece que el primer análisis sociológico que tiene... Acá en la Universidad de La Plata la formación es bastante... ¿Sí? Orientada hacia los números, hacia lo macroeconómico, hacia tenés que casos cierren. Mario Rapoport, hay casos. Yo te voy a dar un aspecto específico. La tecnicatura que dicta con respecto a cooperativismo fue la que posibilitó el debate del balance social, que está implementado tan solo en Ecuador. Y el balance social surge a consecuencia de la Facultad de Ciencias Económicas de La Plata. Lo quisieron llevar a la práctica también en el gobierno anterior y no se pudo efectivizar, bueno, por variables de carácter político. Pero existe una génesis y lo hace, no sé cómo se llama el instituto, CEPAL, no sé si el pie específicamente. Sí, la CEPAL, el nombre del instituto, dentro de la Facultad de Ciencias Económicas. La tarea hay que reforzarla. La CEPAL es una escuela estructuralista, perdón. La CEPAL es una escuela estructuralista de pensamiento económico. Está bien. Yo no sé, no soy un avesado. El instituto, digo, no sé cómo se llama específicamente. Sí, Ahora, le pregunto. Instituto de Integración Latinoamericana. Le pregunto, ¿este camino hay que reforzarlo o así estamos más o menos bien en la Argentina? Ese es un camino que hay que reforzarlo constantemente. Hay que volver a las fuentes. Partí de la base de yo diciendo de que la economía social tiene su basamento en la persona del hombre. El hombre es un ser social, un ser gregario por naturaleza que tiende a asociarse para lograr y obtener cada vez menos, cosas. ¿no? Porque cada vez nos metemos, no sé, nos metemos cada vez
actividades más en la habitación, de la habitación a la computadora, No, eso es un falso concepto. ¿Sí? Y es muy básico. En lo que yo interpreto, por lo menos, hay 14 millones de personas que están vinculadas a la actividad cooperativa y comercial. No estamos hablando de un No, yo le hablaba más en un carácter de lo cotidiano, digo, ¿no? De que la gente, si bien antes había como una concepción de unirse, creo que hoy la concepción es muy individualista también en algún punto. Eso puede ser, eso sí, son conceptos que están dando y que pueden ser que estén, pero creo que ante las situaciones de crisis esto se sobrevalora cada vez más. Gracias por venir a los dos, es muy ¿Puedo hacer rico una la cortita? charla. ¿Una cortita? No tengo más tiempo, Nico, discúlpame, pero no tengo... Bueno, a ver, decime muy Va a corto. participar, lo importante, va a participar de la selección en gimnasia en fin de año. Porque fue candidato a presidente. Lo que a mí me importa, digamos. Cambia el eje de la pregunta. Sí. No sé, me han llamado a varias reuniones, yo tengo una situación personal que ha cambiado un poco con el transcurso de los años, pero siempre estoy vinculado a la vida política de Gimnasia. ¿Votaron Mañana. ¿Van a votar mañana? ¿Va a votar mañana? ¿Usted va a votar? Ya voté hoy. ¿Ya votó? Ya voté ¿Y hoy. cuándo definió el voto? ¿Ya lo tenía definido? Porque ayer tuvimos debate de candidato a presidente del Colegio de Abogados acá. De hace rato, ¿Y allá? Lo definí ayer después que miré el programa. Bien, muy bien, me gustó. Mucha gente que lo hizo.